Muy buenas a todos y a todas. Bienvenido al segundo episodio del podcast de Marvel Empire. Hoy tenemos a un invitado paisano mío de Almería. Se llama Adrián Manuel. Es un gran dibujante. Ahora vamos a hablar un poquito de su historia. Y bueno, Adrián, preséntate y cuéntanos un poquito a qué te dedicas. Buenas noches, Manuel. Bueno, pues como bien has dicho tú, yo actualmente yo soy arquitecto de formación, pero dibujante de cómic de actual ocupación, ¿vale? A día de hoy estamos trabajando en varios proyectos a la vez. Uno de ellos es para la editorial Afterlife Comics, que es una editorial inglesa con la que ya llevamos colaborando desde octubre de 2017, dibujando varios cómics. Podríamos decir que hemos ido evolucionando juntos, porque es una editorial muy joven, que se financia por crowdfunding. Y además, bueno, hemos hecho el debut con la editorial española Cascaborra, que publica cómics sobre ciertos pasajes de la historia de España. Y bueno, que como ya está publicado y eso, puedo decir que de lo que yo me estoy ocupando es de la historia de la batalla de Orán, de la conquista de Orán, ¿vale? Sí. Y bueno, hay algún que otro proyecto también con algún editor independiente americano, digamos, esperando para empezarlo ahora a principios de abril. Así que bueno, no nos quejamos. Estamos ahí dibujando, pero bueno, Hay trabajo, ¿no? Hay cosillas. evolucionando, sí, trabajando y evolucionando, que es lo importante. Muy bien, pues bueno, voy a dejar por aquí abajo el Instagram, ¿vale? De Adrián. Os recomiendo que le echéis un vistazo, os va a encantar. A mí la verdad que me sorprendió gratamente. Para los que nos estéis escuchando, el Instagram es Adrián Manuel _AXX y latina. Y bueno, para empezar un poquito, me gustaría saber, porque tú eres arquitecto de profesión o de carrera, ¿no? Sí, sí. Entonces, me gustaría saber un poco cómo fue tu primer contacto con el mundo del cómic y cómo fue tu transición o por qué esa transición de la arquitectura al cómic, si es que fue una transición o si llevas las dos cosas a la vez, ya lo que tú quieras contarnos. Bueno, el contacto con el cómic ha sido desde que tengo memoria. Es decir, desde que era un crío y mis padres me compraban los cómics, tanto más bien de carácter español, cómics Mortadelo y Filemón, Super López, es decir, los cómics de Bruguera clásicos, ¿no? De los años 70 y 80. Pues yo creo que ese tipo de cómics fue el primer contacto que tuve cuando era un niño. Poco después fueron apareciendo los Bola de Dragón, que yo creo que todos los niños de la década de los 80 y 90 lo hemos conocido. Y bueno, y poco después, ya un poquito más mayorcito, más adolescente, vinieron los cómics de superhéroes, que realmente siempre habían estado por ahí, sueltos, ¿vale? Pero más una lectura más enfocada vino después. Y nada, llegó el momento de ir a la universidad. Yo inicialmente tenía la idea esa vaporosa de, bueno, yo quería ser dibujante de cómics cuando estaba en el instituto, ¿eh? Pero es cierto también que en fin, que hubo que plantearse qué hacer en el futuro y también estudiar una carrera que al menos me garantizara poder elegir qué ser, ¿vale? Que en realidad es lo que he hecho. Es Sí, decir, hice arquitectura porque es verdad que sacaba buenas notas en física, dibujo y demás. Y claro, yo no sabía lo que era realmente el mundo de la arquitectura, pero cuando me metí a estudiar fue un descubrimiento porque la empecé a ver como una manera más de comunicación, de transmitir ideas, ¿vale? No hay proyecto bueno que se precie que no tenga una idea potente detrás, ¿vale? Y te basta con ver cualquier edificio así monumental de la arquitectura relativamente moderna que se hacen hoy en día o de más antigua. Ninguno de ellos, ninguno
de los que son así más bien atractivos para el gran público y demás, ha podido llegar a ser lo que es sin una idea poderosa detrás, ¿de acuerdo? Entonces, empecé a ver la arquitectura como un método de transmisión de ideas, ¿vale? De plasmar una idea que tú tienes y expresarla de modo o bien gráfico o bien a nivel de maqueta o incluso ya trasladándolo, extrapolándolo a la vida real, pues en forma de edificio, ¿vale? Me parece muy interesante porque creo, y corrígeme si me equivoco, pero vivimos en un estilo de vida, ¿no? Muy utilitarista, en el que parece que no hay lugar para el arte, en el que parece que hay disciplinas que no se consideran un arte cuando realmente sí lo son. Y yo pienso que la arquitectura, cuando es lo que tú dices, cuando hay una buena idea detrás, es una forma de contar historias, ¿no? Como tantas otras que hay. ¿Y por qué si este podcast mismo que estamos haciendo hace unos años era impensable? ¿Por qué la arquitectura, llevando tantos años de historia como tiene, pues le hemos quitado el honor o la legitimidad artística que merece, ¿no? Entonces, me parece muy interesante eso que dices. Por ejemplo, mi campo que tiene más que ver con lo cinematográfico, me pasa lo mismo y nos repiten mucho en la universidad, nos repiten, no existe, o sea, no hay una buena película si no hay un buen guión. Si el guión es bueno, la peli puede ser buena o mala, pero si el guión es malo, la película es insalvable. La dirija quien la dirija, Sí, ponga el sí. libro quien ponga. Bueno, hablando de cómics, que es de lo que vamos a hablar luego, lo vamos a poner en un modo viñeta, ¿vale? Así. Sí. Para los que no estéis escuchando, simplemente hemos cambiado el formato, que, en fin, así queda más guay. Y bueno, bueno, cuéntanos un poquito eso. ¿Cuál es la relación que tienes tú entre pues, esta faceta de arquitecto y la faceta de dibujante? Sí, como te decía, durante mi estancia en la universidad, pues descubrí ese carácter artístico, tú lo has denominado arte a la arquitectura, y sí, efectivamente yo descubrí que eso era, llegar, podía llegar a ser una forma de arte. Y bueno, digamos que la transición vino cuando salimos de la universidad. Yo cuando acabé la carrera, después de. Y además, es que, digamos que los proyectos que yo hacía eran muy, 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 muy creativos, ¿vale? Muy. O sea, es que al final se notaba mucho la soltura en el dibujo a la hora de encarar mi diseño arquitectónico, ¿vale? Bueno, pues después de esos años tan duros, porque la carrera se hace dura, me vine a Almería, yo la hice en Granada, regresé a Almería con la ilusión o con la expectativa de poder plasmar lo que había aprendido allí, ¿vale? Como te he dicho, pues eso, plasmarlo en forma de edificio o en fin, o de restauraciones, de cualquier cosa. Pero me di cuenta que la realidad no era esa, que la realidad es que la profesión de arquitecto que yo viví durante esos primeros años, después de salir de la carrera, era un universo, era una galaxia completamente diferente a lo que yo había aprendido en la escuela. Prácticamente no tuve, salvo algún caso puntual, prácticamente esa idea que yo tenía de transmitir ideas, Ujú. de plasmar ideas, no, prácticamente, ya te digo, salvo algún proyecto puntual, no, me fue imposible llevarla a cabo en fin, que intervienen muchos factores ya que son externos a ti y en fin, total, que volví a reengancharme al tema de cómics que tuve un poquito abandonado durante mi estancia en la carrera y bueno, hubo un momento por diferentes, ya te digo, por diferentes circunstancias en los que me planteé si yo tuviera que irme al extranjero a buscar trabajo y tal, ¿sería capaz de estar todos los días trabajando en un estudio de arquitectura? Tuve dudas, pero cuando pensé, si yo tuviera que irme al extranjero y tuviera que estar todos los días, hora tras hora, tras hora, tras hora, dibujando cómics,
¿Lo haría? Sí. O sea, es Sí, que no hubo ninguna duda. Fue ese planteamiento, ¿no? De coger y decir, oye, realmente sigo teniendo muchas cosas que contar. Yo al final lo que quiero es contar historias, ¿vale? Y si a través de la arquitectura, que era un método de expresión importante, no puede ser, a día de hoy, pues mira, ¿por qué no recupero esa vocación que tenía? Y al final, digamos que cerré el círculo, ¿no? Porque yo cuando me fui a la carrera fui con la intención oye, voy a hacer esto que me va a permitir elegir, sí, ¿vale? Porque un dibujante de cómics no puede diseñar y construir un edificio, pero un arquitecto sí que puede dibujar un cómic, ¿vale? Entonces, claro, dije, pues oye, vamos a intentarlo. Ha sido algo que me ha hecho muchísima ilusión de toda la vida. E incluso muchas veces le digo a mi mujer, oye, la verdad es que si yo ahora me encontrara con mi yo mismo de 16 años, mi yo de 16 años estaría súper, súper orgulloso de lo que yo estoy consiguiendo a los 34 años. pues mira, eso me parece genial porque vivimos, o sea, sí, o sea, estamos inmiscuidos en una realidad de ficción y de narrativa y de contar historias que parece como Wall Street, ¿no? Que aquí hay un tiburón más grande que tú que te come y que tienes que ir un poco pisoteando a gente. Y en cambio, la visión que tú das es más de superación personal, que al final el verdadero, ¿no? El verdadero talento se desarrolla cuando tú eres tu propio rival en el buen sentido, ¿no? En el sentido de hoy voy a ser un poquito mejor que ayer. Y yo creo que ese es el espíritu, ¿no? Un poco que te motiva a ti. Por eso que me cuentas del tuyo del pasado, Sí, 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 sí. a veces no pasa todo lo contrario con muchas cosas, ¿no? Y si pudiéramos volver atrás, cambiaría tantas cosas, pero en tu caso, pues has tenido la suerte, ¿no? De haber encontrado tu camino y tu vocación real. Sí, bueno, también para que no parezca un mundo de color de rosa, obviamente he tenido que renunciar a muchas cosas. Sí, Y porque coger y decir, oye, bueno, la verdad es que, bueno, para tomar este camino tuve que renunciar a cierta o a alguna estabilidad económica, ¿vale? Es decir, tú lo asumes y dices, oye, mira, que a lo mejor cuando tú trabajas como arquitecto tienes un estatus mínimo, ¿vale? Pero yo ahora voy a bajar hasta el centro de la Tierra y desde ahí voy a empezar a subir otra vez, ¿vale? Voy a empezar a subir peldaño a peldaño, cueste lo que cueste, para llegar hasta lo más alto que pueda, ¿vale? Y claro, pues te podrás imaginar que tienes que renunciar a muchas cosas, se dan situaciones complicadas muchas veces, pero cuando tienes claro lo que quieres y sabes que vale la pena en lo que estás invirtiendo tu tiempo, pues lo haces y, en fin. Y sobre todo también es importante tener el apoyo de la gente que tienes cerca, sí. porque yo en mi caso he tenido muchísima suerte y con mi mujer que me ha apoyado siempre, 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 ha creído en eso. Y bueno, mi padre y mi hermano pues también. Mm, Eso la verdad sí, es como tú dices, es una suerte porque muchas veces los perfiles creativos son vistos como, claro, porque tienen una inestabilidad natural, o sea, es natural que somos perfiles más inestables que, bueno, que como otras profesiones son más, digamos, pues ser médico, ¿no? Ser profesor, ser abogado, en fin, son profesiones totalmente honrosas y dignas, pero no llevan esa naturaleza de reinvención constante quizás y de sí, adaptación y de pegarte muchas tortas antes de dar con la tecla a veces, ¿no? Y, y entonces yo creo que eso, el mundo creativo va más por la línea de eso, de saber que te tienes que adaptar y que tienes que ser un poco camaleón y que también hay un mercado que existe que no se puede ignorar, ¿no? Unas editoriales que existen y que no se pueden ignorar y que también hay que saber cómo llegar a ellas, cómo
En ese sentido, me gustaría mucho que nos explicara un poquito, bueno, tú formas parte de una comunidad de dibujantes, ¿no? De aquí de Almería. ¿Cómo conociste a esa comunidad? Y también, luego, sería muy interesante que nos contaras cómo conseguiste llegar hasta la editorial esta en Reino Unido, en Inglaterra. Vale, pues vamos a ver. Lo primero, bueno, retomando un poco antes de pasar a otra cosa, lo que te he dicho del apoyo de la familia, también es muy importante la convicción que tengas tú, ¿vale? Es decir, porque si ellos te ven dudoso de, quiero hacer esto, pero es que no sé, es que... O sea, al final, para que ellos crean en ti, el primero que tiene que creer en ti eres tú. Entonces, si tú dices, oye, es que quiero esto y es que lo tengo claro y voy a por ello. Que evidentemente todos hemos tenido momentos de duda porque en los momentos, digamos, más bajos, en los que estás peor, pues siempre aparece alguna duda, ¿no? Ya menos, ya ninguna, de hecho, pero hubo en el pasado momentos complicados. Y Pero al final, bueno, emprender, bueno, emprender es un acto de valor y también bueno, el emprendimiento es igual a riesgo, a más altura de mira y como tú dices, tú sí, apuntas al infinito, pues más riesgo sí, y bueno, al final hay que aprender a convivir con él, ¿no? Bueno, sí. pues vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? De la comunidad de aquí de Almería y de cómo llegaste Sí, a Reino Unido. sí, pues mira, la persona que nos ha puesto en común, que es Jorge, a quien le mando un cariñosísimo saludo, pues se puso en contacto conmigo el año pasado, a finales de febrero, para participar en un evento que él con su grupo de Nakama estaba organizando en El Ejido, un evento así de videojuegos, cómic y demás. Y fue allí donde yo hasta ese momento no había tenido contacto en absoluto con el mundillo del cómic de los dibujantes de aquí de Almería porque, no sé, como que siempre he ido muy a mi bola y obviamente, como te he comentado, no he estado siempre dedicándome a esto, ¿vale? Es decir, que cuando yo tomé la decisión de dedicarme exclusivamente a dibujar fue ya en 2016, ¿vale? Sí. De hecho, el primer trabajo que salió, la primera publicación editorial, nos la encargaron en 2016, que ahora la mencionaré, ¿vale? Ahora hablaré un poquito de ella. Muy Pero bien. bueno, en este evento de Elegido del año pasado, pues fue donde conocí a Raúl Moreno, que en este canal ya lo conoceréis. Sí, a Y nuestro primer invitado, sí. sí, y nada, pues digamos que ese mundo que a mí me era completamente desconocido, yo sabía que existía, que publicaban una revista que creo que se llama Versión Imposible, y lo que es La Duna también, que es el grupo de dibujantes. Yo sabía que existía, pero ya te digo, como yo siempre he sido muy, digamos, muy ermitaño en ese aspecto, muy, en fin, a mi bola, pues no había hablado con ellos y tampoco sabía si me iban a recibir bien, tal, en fin. Pero nada, muy bien. Con Raúl en este evento lo conocí, estuvimos juntos en el stand y muy bien. Ya cada uno después tuvo su charla, yo expliqué en mi charla cómo la trayectoria que he tenido en Afterlife, él explicó en su charla, pues hizo un adelanto porque es que estaba empezando, digamos, con el proyecto este de Sol Rojo que ha estado haciendo ahora, que está en la campaña de crowdfunding, Ujú. y estuvo pues hablando también sobre otras colaboraciones que había hecho con otra editorial y muy bien. Y no solo a Raúl, sino que conocí también a otros dibujantes como Jorge J. Alonso, Daniel Zapata, Fran Carmona, Santiago Girón, es decir, una serie de gente que tienen nombre en Almería, pero que yo nunca me había planteado si me van a recibir bien, mal, regular, pero muy bien. Fue un grupo de gente muy apañado y que además se dio la circunstancia de que como estábamos juntos en el stand, pues claro, el resto de dibujantes también se vinieron y
juntamos varias sillas y estuvimos haciendo un pequeño coloquio y demás, hablando de cotilleos del mundo del cómic y eso, a gustísimo porque yo realmente no había tenido ese tipo de conversaciones, ¿no? Más allá de por internet Sí, o incluso en algún salón del cómic o lo que sea, pero así a ese nivel no había tenido y fue una experiencia muy grata. Me vine muy contento. Volví muy contento de aquel evento porque me di cuenta de que, a ver, no podemos decir que me he convertido en el miembro fundador del grupo, ¿vale? Pero sí que dije, oye, que aquí hay un grupillo de gente con el que puedes hablar y tener contacto, tal. Y muy bien, la verdad sí, que muy bien. estamos mucho en la línea que comentábamos de que en un mundo donde todo parece que tienen que pisotear al otro para ser mejor, por suerte en este mundo de la creatividad, cuando se crean sinergias, ¿no? Como en tu caso, al final aprendes del otro, Sí, empatizas, pones en común fortalezas y debilidades y al final también poner en común debilidades ayuda también a decir, jolín, esto me está costando, este proyecto no sé cómo abordarlo, esta idea no sé cómo llevarla a cabo. Al final, yo creo que todo eso son sinergias súper positivas y sobre todo súper sí. orgánicas y súper naturales porque es lo que tú dices, salió solo, o sea, no hubo un plan, fue pues reunirte y descubrir ahí que había todo un mundo y yo creo que también hay que señalar el hecho de que, bueno, Almería para los que nos estén oyendo desde fuera y bueno, elegido, que ha mencionado antes Adrián, bueno, ha elegido una ciudad, podríamos decir ya prácticamente por su tamaño, muy cercana a Almería, donde, bueno, se hizo la expo esta de cómics y Sí, por bueno, población sí la podemos considerar ciudad, ¿eh? sí, entonces, bueno, son dos ciudades que a nivel de España pues, son súper poco conocidas. No estamos ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Valencia, ni en Sevilla, ni en Bilbao, por ejemplo, pero jolín, hay mucho talento y si hay talento aquí, hay talento en todos lados. Es decir, deberían de poner más digamos, esfuerzos, ¿no? Quizá desde la propia administración o desde organismos que se encargan de promocionar el talento en eso, en gente que, jolín, da visibilidad, ¿no? A gente. No sé qué opinas de eso, la verdad. No, opino que tú mismo eres tu mejor promotor. Que por mucha administración que haya detrás, que probablemente no la haya nunca, eh, es tu trabajo duro el que tiene que ir abriendo las puertas. Más allá de que te ayuden más o menos, evidentemente, cuando cuentas con ayuda, pues obviamente si el camino es llano, te va a resultar más fácil llegar que si es una cuesta con 80 grados de inclinación, ¿no? Pero tenemos que centrarnos siempre en ser nosotros mismos los que pongamos el trabajo y los que luchemos siempre por ser mejores. Sí, Esa es mi filosofía, es decir, es mi trabajo el que me tiene que abrir las puertas. Y de hecho así ha sido, ¿eh? Por el momento, así ha sido. Las puertas que se me han abierto ha sido única y exclusivamente porque, porque personas que están al otro lado de la pantalla, que no me han visto en su vida, ni han hablado conmigo en su vida, han visto lo que yo hago y han contactado conmigo para decirme, oye, me interesa lo que haces. Bueno, pues a ver, con matices, ¿no? Pero que más o menos. Pues bueno, te agradezco esta palabra porque, bueno, me acabas de abrir los ojos en ese aspecto, ¿no? Que al final sí que tienes razón, o sea, no va a haber nadie que haga nada por ti más que tú, o sea, o mejor que tú. Y bueno, yo Sí, como persona que a través de este proyecto está aprendiendo, pues me lo llevo y lo compartimos con el resto de gente que esté también dudosa, que bueno, que se lancen a la piscina, que siempre merece la pena, porque al final es lo que se dice, y es verdad, aunque suena cliché, pero es verdad. Si nos tomamos las cosas bien, los errores son aprendizaje, entonces realmente no existen fracasos como tal. El fracaso sería, como dices, aunque ya esté muy dicho, pero es verdad, es no intentarlo, ¿no? Y no confiar en ti mismo. Y al final eso, la confianza, pues a ti en tu caso te ha llevado ya pues, a salir incluso de las fronteras de España, ¿no? sí, pero es que si te fijas, eso que tú estás comentando de que son como clichés,
a lo mejor son verdades como puños que se Es- infravaloran precisamente por ser un cliché. exacto, eso Y pienso. por ser un cliché no se le hace el caso suficiente, pero hasta que no te mentalizas completamente de eso. También es verdad que influye mucho el entorno y tal vez vivimos en un entorno que no, que premia el esfuerzo justo y necesario, ¿vale? E incluso lo que has comentado, el tema de las administraciones y tal, que si subvención para arriba, subvención para abajo. Al final nos movemos en un entorno en el que todo ese tipo de tinglado es muy habitual, ¿no? Y sin embargo, el trabaja duro, hazlo tú, siempre puedes dar un poco más, etcétera, se fomenta un pelín menos desde mi punto de vista, que a lo mejor no es así, es todo lo contrario, pero desde mi punto de vista es un poco así, Yo, yo es lo que pienso, yo veo. yo en ese estoy contigo de acuerdo y yo lo pienso también, en mi opinión también, que en España, por ejemplo, tenemos la desgracia. Vamos, no tengo miedo en llamarle la desgracia de que a veces parece que el Estado o agentes externos tienen que hacernos todo el trabajo y desgraciadamente el emprendimiento se fomenta muy poco en España. Por ejemplo, en Estados Unidos puedes montar una empresa casi de un día para otro y con la idea es lo mismo. O sea, al final una empresa es llevar una idea Sí, al mundo real, ¿no? Entonces sí que incluso 100% de acuerdo contigo. deberíamos de aprender, ¿no? De eso, a Mm. nivel, aunque sea a nivel de eso, de emprendimiento, pues deberíamos de aprender de otros mercados, por ejemplo, el americano, que en ese sentido va años luz por delante nuestra, que también tiene su cara B como toda moneda, Sí, pero sí, claro. Mm. pero eso, crear tu propia marca. Yo creo que gracias también a gente como vosotros que poco a poco vaya emergiendo, pues se va asentando en las nuevas generaciones esa idea de necesitamos emprender nosotros. No tenemos que esperar a que nuestros padres nos digan que sí, aunque haya gente que tenga la suerte que tenga el apoyo familiar, pero muchas otras personas, también Sí, por la tradición española que tenemos de si tu padre fue o sea, tal profesional, tú tienes que ser lo mismo. Y eso parece que todavía no nos terminamos de despojar de eso, ¿no? Entonces, creo que los creativos aquí tenéis mucho que decir, tenemos mucho que decir y sobre todo que demostrar, ¿no? Más que decir, que demostrar que sí se puede, que tú has conseguido, pues desde Almería, que es una ciudad muy pequeña y que a veces casi que nos tienen un poco abandonados, ¿no? A nivel de administración y demás, o al menos esa es mi opinión, pues has conseguido llegar a la frontera, a traspasar la frontera del Reino Unido, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues me parece muy interesante todo lo que dicen, ¿no? Al final estás seguro de uno mismo y el entorno, bueno, el entorno siempre va a estar ahí, siempre va a haber voces de los dos sí, lados, ¿no? sí, 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 efectivamente. Y bueno, mm, al hilo de lo de los contactos, Sí, bueno, lo que estábamos hablando un poquito del entorno, te garantizo que los trabajos que he hecho para el extranjero, que han venido, no han venido de contacto, de, oye, mira que mi primo me ha hablado de ti. No, no, o sea, ha sido todo gente que ha visto mi trabajo y le ha interesado. Gente con la que ni me conocen, ni conocen a mi primo, ni conocen a nadie. O sea, ha sido, digamos, muy estricto en ese aspecto. Pero antes me has preguntado por un poco la trayectoria, ¿no? La sí, trayectoria editorial. Es que hablando del tema de contactos, sí que quería engancharlo porque el primer trabajo editorial que yo hice fue en Granada, ¿vale? Una editorial de Granada. Yo fui con un chaval que conocía, que él escribía guiones, y cuando en diciembre de 2015 es el primer salón del cómic al que fui, en Madrid. Y ahí, pues, yo qué sé, llevaba una muestrecilla de 4 páginas de cómic mal contadas y un montón de ilustraciones, ¿vale? Que en mis redes sociales podéis encontrarlas, que son de un estilo de dibujo más arquitectónico que de cómic. sí. Y bueno, pues eso fue a final de 2015, en diciembre, pues ya en 2016 al principio, pues me junté con un chaval de Granada
que conocí a través de un compañero que él hacía guiones. Y me dijo, oye, que quiero hacer un western, no sé qué, tal. Y yo dije, se puede hacer en Almería ese western. Y nada, y hicimos unas cuantas páginas de muestra y creo que fue abril de ese año 2016, en Granada, en el Salón del Cómic de allí, hubo un editor de la editorial Traspiés, que es de allí, una editorial local, es decir, que hacía allí entrevistas a los dibujantes y eso. Y bueno, pues nada, sí, muy bien, tal, pues eso fue, te he dicho, en abril, ¿no? Pues a los tres meses, en julio, que yo ya estaba en otra cosa, estaba intentando ver si era capaz de dibujar una muestra por mi cuenta, o en fin, no sé. Y bueno, en 2016 ahí todavía creo que lo estaba compaginando con algún trabajillo. Sí, en 2016 estaba todavía haciendo un trabajo de arquitecto, una cosilla. Pero no, ya a partir de ahí, a partir de julio, me llamó el de Traspiés y me dijo, oye, ¿vosotros seréis capaces de llegar a 40 y tantas páginas de cómic? Sí, vale. Vale, pues vamos a sacar el cómic. No hablo ya del precio, esto, lo otro, tal, sí, una editorial local, Sí, ya sabes, pues casi que lo que gana con las ventas es lo que ha perdido haciendo la edición. Entonces, bueno, una editorial pequeña, local. Pero que eso sí, tengo que decirlo, tengo que hablar muy bien de ella porque la edición, es decir, todo lo hace con muchísimo mimo y es un material bastante interesante. O sea que muy bien, editorial Traspiés. Así que nada, toda esa Navidad encerrado dibujando y por fin ya en febrero así salió el cómic editado y hicimos una presentación en el Salón del Cómic de Granada ya de 2017 y un poquito ese fue el pistoletazo, ¿vale? Porque ya después, ese mismo año, pues hubo algunas muestras de superhéroes totalmente rechazadas, porque el nivel de dibujo, obviamente, eh, yo ahora lo veo y digo, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. En aquel momento, obviamente, lo hice con la mejor intención del mundo, pero, en fin, cada vez que lo veía un editor o un representante o lo que sea, pues, vamos, en fin. Pero con toda la razón, ¿eh? Con toda la razón, porque, en fin, me faltaba mucha experiencia. Esto al final se trata de trabajar mucho, como te he dicho, de trabajar mucho y no creerte ya que sabes tal, porque no. Y, por cierto, no lo he dicho, pero el cómic que dibujé para Traspiés se llama Un disparo en el desierto y era un western que, como te podrás imaginar, lo ambientamos en el desierto de Taberna. la gran Podrás, querida Almería. sí, Estoy poniendo, podrás, voy a dejaros por aquí abajo, ¿vale? Para los que no estáis viendo el título, ¿vale? Y el nombre de la editorial. Los que sí, nos están escuchando, pues eso, Un disparo en el desierto, editorial Traspiés. sí. Y bueno, también dibujé un libro de ilustrado a raíz de esa misma primavera que se llamaba El lejano oeste, que es de ilustraciones, unos relatos ilustrados, y la verdad es que es uno de los mejores trabajos que tengo, la verdad. Son ilustraciones que disfruté muchísimo haciéndolas, no es nada así formato cómic, es un libro ilustrado y muy bien. El lejano oeste también de editorial Traspiés. Genial. Pues, Así que, retomando el hilo, ujú, fue ya a final de 2017 cuando yo estoy metido en un grupo de Facebook que se llama eh, Common Authors and Creators o algo así. Autores y creadores, no me acuerdo, algo así. Un grupo de Facebook que reúne tanto a guionistas como dibujantes, como editores independientes, como en fin, todo el mundo. Y claro, hubo un chaval que se llamaba Josep Oliveira que puso un anuncio, busco dibujante para historias de terror, no sé qué. Y yo, ah, pues me puse en contacto con él. Dije, oye, mira, Josep, tal, me llamo Adrián, soy un dibujante español, publiqué un cómic del oeste, te mando unas páginas de muestra, tal. Esto en inglés, o sea, yo que inglés llevaba sin estudiar un tiempecito, no mucho, pero
algún tiempecillo. Y claro, pues fue todo como muy emocionante, ¿no? Porque de la noche a la mañana se presentó la oportunidad de coger y decir, oye, que hay aquí un editor extranjero que está buscando gente. Evidentemente no era para hacer la colección de Spider-Man, era para dibujarte 6 páginas de una historia de terror, ¿vale? Sí, Entonces vio las páginas del cómic del oeste y me dijo, oye, pues me ha gustado cómo dibuja. Llegamos a un acuerdo económico y eso, y, y nada, y le dibujé las páginas, que recuerdo perfectamente que para Halloween estuvieron terminadas, para sí. esa misma noche de Halloween ya estaban las 6 acabadas, Buena fecha, y buena. pues y a raíz de ahí empezó la relación. La verdad es que fructífera ha sido, porque a finales de año, porque te estoy hablando de octubre, pero es que ya en diciembre me encargó que le hiciera una portada, me encargó 3 páginas sueltas de otra historia, ya en 2018 me encargó para mí solo, mi primera colección, Qué que era de bien. 4 números, de 24 páginas cada uno, y eso para mí fue, ¡buah! Porque, claro, eh, siempre tienes esa sensación de, oye, pues sí, pues me ha llamado para hacer esto, pero a lo mejor, bueno, no tenía otro al que se lo hiciera, en fin, soy el suplente del suplente, ¿no? Sí. Pero cuando Joey me dijo, oye, voy a hacer una colección de 4 números, así en plan, digamos, en un cómic Marvel así coleccionable, el volumen que tiene un cómic mensual es de 22 o 24 páginas, ¿vale? Y cuando él me dijo que iba a hacer un formato así, de 4 números, yo dije, qué bien, ¿no? Confía en mí para hacer eso, ¿no? Eso le abrió el... Pues nada, hicimos unos diseños de personajes y eso, y después de los 2 primeros números en 2018, pues vino en 2019 otra colección diferente, es decir, no habíamos terminado la primera y me sugirió hacer, no era una colección, era un número suelto. Bueno, la colección de 4 números se llamaba Stay Awake, ¿vale? Quédate despierto. Y Ujú. el número suelto que me encargó se llamaba The Rise of the Goatman, ¿vale? Es que como tiene 2 partes, me confunde con la segunda. Y ese cómic lo hicimos en 2019 y ya pues en 2020 me encargó 2 cómics más, que fue la tercera parte de Stay Awake y la segunda parte, que esa no estaba prevista, pero viendo el exitazo que tuvo el primer cómic de Rise of the Goatman, pues decidió convertirlo en trilogía. Sí. Y este verano pasado dibujé la segunda parte de la trilogía. Y ya a finales de este año, de 2020, principio de 2021, pues me encargó el que estoy haciendo ahora, que es la cuarta parte de este Wake, que tiene 40 páginas, entonces pues tiene bastante más trabajillo. Tiene ahí, sí, sí. Pues muy Y en fin, bueno, sí, siento cortarte, pero es que no he terminado, que tengo más cosas todavía. no, no, Eh, tranquilo. Todo tuyo. en 2019, que fue cuando hice el de Rise of the Godman, nada más acabarlo, un editor americano se puso en contacto, así independiente, escritor barra editor, se puso en contacto conmigo por Facebook también y me dijo que le había interesado, que tenía una historia, tal, no sé qué, que si me apetecía hacer una muestra para el proyecto, le dije que sí, preparamos la muestra y digamos que, bueno, él tenía otros proyectos en ese momento que estaba desarrollando y la cosa se extendió hasta enero de 2020. Sí, en fin, te estoy hablando de junio, ¿vale? De junio a diciembre, enero, pues eso estuvo parado y ya me volvió a escribir para decirme, oye Adrián, que vamos a retomar esto, no sé qué, te paso el guión completo y nos ponemos a trabajar, porque ese era un proyecto bastante largo. Hizo el guión completo durante esos meses y su idea era ir sacándolo por fascículos. Pero llegó la pandemia. Y Exacto. la pandemia destruyó completamente el calendario que teníamos, porque él sí se vio afectado directamente allí en Estados Unidos y pues
estuvimos hablando y me dijo, oye, mira, que me afecta esto directamente, voy a estar fuera de juego mucho tiempo y nada, pues prácticamente un año entero, hasta marzo. O sea, ahora en marzo, no, sí que es verdad que tuvimos contacto en agosto, creo recordar, pero muy poquita cosa. Para saber que estaba bien, que se estaba recuperando, pero lo que es retomar el proyecto, él había tenido problemas, o sea, le había afectado la pandemia a muchos niveles, ¿vale? No solo a nivel personal, sino que a otros niveles le había afectado Sí. y me escribió ahora en febrero para retomarlo. Por fin me dijo, oye, mira, ya estoy mejor, ya estoy recuperado, podemos retomar el proyecto al menos hasta el primer fascículo, sacarlo y luego vamos poquito a poco sacando los otros. Y yo dije, vale, de acuerdo. El problema es que estoy haciendo el de Afterlife y estoy haciendo también el de Cascaborra Ediciones, que no te lo he metido en la cronología, pero aparece a principio, no, a final de 2020 creo que aparece también lo de Cascaborra. Sí, sí, claro, sí, estuve en Navidad haciendo las muestras, sí. A Sí. final de 2020 me escribió el editor de Cascaborra para plantearme si me interesaba también. Me escribió a Facebook también, porque en lo que quiero insistir también, que las redes sociales pueden convertirse en algo que te puede cambiar la vida completamente para bien, si sabes para qué las quieres, ¿no? Si las quieres para cotillear, no. Pero yo le di una orientación absolutamente profesional tanto a Facebook e incluso a Instagram, un poco más que a Facebook, ¿vale? Pero yo les di desde el primer momento una orientación profesional. He dejado por aquí abajo tu Facebook. Para Sí, los que me sí, están sí. escuchando, es AXX1 de 21 en rumano, Sí, arquitectura y dibujo. ¿De acuerdo? Pues podéis sí, echarle un vistazo que seguro que os va a interesar muchísimo. Dejo sí. otra vez el Instagram también para la gente que no lo haya apuntado. Y bueno, sigue contándonos un poquito, Adrián. No, iba a terminar ya con Cascaborra, que bueno, fue súper, 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 súper especial, porque yo o sea, después del recorrido que más o menos te he contado, que por cierto, ha habido algún que otro encargo más extranjero a través de Facebook, de un póster para una película, otro cómic corto para otro editor independiente, o sea, había ahí varios, uno era de Noruega, otro era de Estados Unidos, en fin, que tu pantalla ha sido como una ventana, ¿no? A todo el mundo, pero es así, es el uso que decidí darle a esto y bueno, pues hemos ido extendiendo los límites, pero volviendo a lo que te decía, que es un poco la contraposición de esta internacionalización. Yo nunca, jamás, después de la experiencia en Traspié, que fue buena, pero nunca me había planteado que una editorial española se interesara en mi trabajo. No, no sé por qué, porque como los que siempre se han interesado eran así de fuera, y me llamó mucho la atención que el editor de Cascaborra, Julián, a quien quiero saludar también, me escribiera y me dijera, oye, mira que a ver si nos podría pasar un portafolio más organizado para enseñárselo a los escritores que tenemos y para ver si alguno considera que su historia, la historia que él tiene que contar, coincide con mi forma de expresarme, ¿no? Ujú. Y pues sí hubo uno de ellos, uno de los escritores que tienen ellos que estaba muy, muy interesado, que es Carlos Peinado, a quien mando otro cordialísimo saludo. Y pues nada, cuando me enseñó en qué consistía, como no sé si lo he mencionado, pero el cómic narra la historia de Orán, Cascaborra narra diferentes pasajes históricos de la historia de España y en este caso Carlos tenía un guión más o menos organizado con la batalla de Orán a principios del siglo XVI, lo recordar. Y bueno, pues para mí ha sido un reto a muchos niveles, ¿no? Porque no había dibujado hasta ahora un cómic así tipo histórico, porque no había dibujado un cómic así con batallas, entre comillas, épicas de típicas películas de conquista, y porque es un tipo de historia, pues eso que no estoy acostumbrado a trabajarlo y en general, ya más allá de la batalla, vestuario y demás, el concepto de la historia no estoy acostumbrado a trabajarlo
y sinceramente era una cosa que me ha pillado con muchísimas ganas de hacerlo. Con muchísimas ganas, pero con muy poco tiempo, porque es verdad que te dan bastantes meses de margen, pero, en fin, si quieres ir más o menos llevando todo, pues lo tienes que llevar porque se te escapa. O sea, llega un momento en el que si no hay trabajos que te permiten el lujo de descartar, pues, hombre, salvo que te estén quitando la vida, que no tengas tiempo ni para dormir, pues, pues lo suyo es priorizar. Pero siempre intentando llevar todo más o menos a un ritmo medianamente soportable. Pero bueno, quería hablar un poquito del mundo del cómic en general y como que lo estamos orientando todo hacia mí, pero bueno, es un punto de vista más que estoy intentando darte. Sí, seguramente tu historia sea paralela a muchas otras de gente que, bueno, que no está ahora mismo apareciendo aquí en este podcast, pero que quizá en un futuro lo tengamos y sobre todo yo, de esta conversación que hemos tenido, de tu experiencia personal saco varias ideas que yo creo que son importantes resaltar y que le puede servir sobre todo a la gente que está dudando a si lanzarse o no a la piscina. Lo Sí, primero es lo que me habías comentado al principio. Eh, Tiene que haber una buena idea y sobre todo que tú creas en esa idea. Entonces, si tú crees en esa idea, probablemente eh, veas los obstáculos como retos y no como obstáculos en sí. Porque tú me sí, hablas de la palabra reto, desafío, y me parece que son las palabras correctas que deberían de plantearse a nivel de cuando tengo un objetivo creativo y quiero llegar a él. Luego el tema también de, bueno, dejarse como empapar por la comunidad que te rodea, porque parece que a nivel, digamos, para el público masivo, parece que solo existen 4 dibujantes, 4 editoriales y 4 series, y hay muchísimo más, ¿no? Detrás de todo esto. Que bueno, también, claro que es importante tener en cuenta a los grandes porque marcan muchas veces los pasos de cómo funciona en fin, el mundo de tanto del cómic como de la ficción en general, en todas sus vertientes. Y, y también me parece muy interesante eso de que a veces cuando tú, eso, cuando repitiendo la idea, pero añadiéndole una novedad, cuando tú crees en tu idea, ya no eres tú el que sale a buscar, sino tú simplemente sales a correr por el campo y la gente te va encontrando y la gente va acercándose a sí, ti. Eso me parece muy interesante eso, sobre todo que incluso gente de Noruega, ¿no? Se ha llegado a poner en contacto contigo sí, y, sí, sí, y que vea y que te tomes el trabajo con ilusión. Confucio decía, bueno, no lo diré exactamente con las mismas palabras, pero venía a decir algo así como que encuentra lo que te apasiona, conviértelo en tu trabajo y no tendrás que trabajar el resto de tu vida. Y entonces yo creo sí, que tú representas muy bien ese espíritu y que es bueno pues tener este tipo de referencias, ¿no? De gente, y me gusta mucho que hayas contado tu historia personal porque al final se trata de decir, yo siendo una persona normal he conseguido hacer esto. El resto de gente que está ahí dudando, que se tiren a la piscina, que creen en sí mismos y que los fracasos no son fracasos, como tú dices, cuando te pidieron algunas ilustraciones de superhéroes que me dices que te dijeron que no y con razón y también es un gesto sí, de sí, hay que sí. ser humildes, ¿no? Y humildes, pero al mismo tiempo eh, estar orgullosos del trabajo, no en el sentido egoísta, sino, ni egocéntrico, sino en el sentido de me lo he currado, jolín, voy a recompensar. Sí, una cosa no quita la otra. Mira, por ejemplo, en 2016, cuando te he dicho que aún estaba trabajando de arquitecto, incluso, de hecho es que estaba todavía terminando una obra y demás, tenía todavía la primera muestra que te comenté que llevé en 2015 a Madrid, en diciembre, pues en febrero, 2 meses después, cogí el mismo portfolio, las 5 o 6 paginillas de un cómic en blanco y negro del guión de un amigo mío que también es escritor, que se llama Diego, a quien saludo también desde aquí. Y pues fuimos mi mujer y yo a Londres, a la Comic Con de allí, de Londres. Oye, qué aventura. Pues, pues sí, o sea, mi nivel de inglés era bajo, medio bajo, bajo.
el nivel de la muestra, pues evidentemente también era muy básico, ¿no? De hecho, no te he dicho lo que me dijeron en el Expo Comics de Madrid de 2015, pero cuando vieron mi trabajo, hubo un editor, no voy a decir de qué editorial, pero me dijo, oye, tu trazo es muy malo, deberías empezar de nuevo tu carrera a dibujar con Bolivic, ¿vale? Deberías empezar de nuevo a aprender a dibujar con Bolivic. Y claro, son críticas que en el momento, pues, no sabes exactamente cómo reaccionar, no sabes cómo tomártelo, pasan los días, conforme van pasando los días duele más, porque dices, oye, yo que estas ilustraciones que en Facebook tenéis todas, las ilustraciones de arquitectura las tenéis todas, y Voy a dejar la que web. llegue aquí esta persona humana y te diga en fin, que tienes que empezar de nuevo a aprender, a ti que has sido capaz de sacarte una carrera en la que, pues, algo tienes que saber dibujar y demás, pues dices, oye, te duele, ¿vale? Pero tienes que intentar estar por encima de eso y decir, ¿quién me ha dicho esto? Pues no solo voy a aprender a dibujar con un boli para que este vea de lo que soy capaz, sino que voy a aprender a dibujar con un boli, pero que además ni siquiera tenga tinta. O sea, que es que voy a comerme todos los obstáculos que haga falta, porque no quiero que alguien vuelva a decirme eso, ¿vale? Pues No mira, quiero darle argumentos para que me vuelva a decir eso. esa- Aunque yo sepa, o al menos yo crea que no lleva razón, voy a trabajar para descargarle de los posibles argumentos que pueda tener. sí, Y bueno, volviendo a lo de Londres, pues nada, oye, que nos plantamos allí con el portafolio ese, a la aventura y sinceramente, en Londres, mm, evidentemente Marvel y toda esta gente ni me llamaron, pero sí que el editor que amablemente me atendió me dijo, oye, pues, tu estilo está guay, no sé qué, no es lo que nosotros llamamos la editorial y no te vamos a llamar, pero que está guay, no sé qué, está muy cool, muy, so cool, so cool. Y yo, pues mira, pues, sí, en fin, yo ahora lo miro con mucho orgullo, porque dice, oye, venga, vale, te has pegado el viaje, tal, no te has traído un contrato de trabajo mil millonario, pero oye, pero has aprendido mucho por el camino y al final vas valorando todos los pasos que das. Y respecto a lo que tú comentas de tirarte a la piscina, bueno, por cierto, lo que has dicho de Confucio discrepo, del bueno de Confucio, un poco, porque todo, al final, por mucho que te guste, tienes que trabajar, ¿eh? Aunque sea tu pasión, sí, tienes que trabajar. Y hay momentos en los que no tienes ganas, en los que dices, me gustaría ponerme a ver un partido de la Almería, pero es que tengo que ponerme a trabajar. Tienes que trabajar, que por mucho que sea tu pasión, llega un momento en el que necesitas una motivación extra que evidentemente tu pasión te da, pero hasta cierto punto, ¿vale? Y con respecto a lo que tú decías de tirarse a la piscina, pues hombre, obviamente vuelvo a lo que te decía de las circunstancias personales, que yo pude renunciar a ciertas cosas, pero también es verdad que por mis circunstancias personales, ¿vale? Que a lo mejor otra persona con mis circunstancias que estuviera casado y tal, no puede permitirse el renunciar a ciertas cosas porque pues ya te digo, sus circunstancias domésticas no se lo permiten, sus circunstancias familiares no se lo permiten, tienen una serie de compromisos, de gastos y demás que a lo mejor no le permiten dar un giro radical a su vida. Yo sabía a lo que tenía que renunciar y pues renuncié y tuve la inmensa fortuna de que mi familia más cercana me dijo, sí, adelante, no te preocupes, tío. genial. Pues Adrián, para terminar, los 5 minutillos que nos quedan para llegar a la hora, me gustaría así de soslayo, muy, muy someramente, hablar un poquito de qué es lo que más te gusta o lo que menos te gusta de Marvel, que ahora mismo es como, digamos, la franquicia más conocida entre el público, ya no solo entre los aficionados al cómic, sino a los aficionados al entretenimiento en todas sus vertientes. Sí. Pues simplemente dame un pequeño resumen de cómo ves tú.
Yo Marvel actualmente lo veo como un mundo que se ha fragmentado y digamos que el talento que puede tener, que antaño pudiera tener totalmente dedicado al mundo del cómic, yo creo, en mi humilde opinión, que ahora mismo lo tiene dividido, ¿no? Ese talento parte está en la zona creativa de las películas, del universo cinematográfico, y una parte, quizá más pequeña de lo que debería, está en la parte de los cómics, ¿no? Sí que es cierto que volviendo un poco, retomando un poco lo que hablábamos al principio de algo que decir, de que como artista siempre debes tener algo que decir, a mí siempre me ha llamado la atención, más allá de, bueno, los clásicos argumentos de buenos contra malos, etcétera, siempre me ha llamado la atención el mensaje que pudiera llegar a transmitir algunas historias experimentales que han aparecido en Marvel en la última década, ¿no? Como ejemplo así a modo resumido, te puedo poner la mini colección de la Visión, que como bien sabe la gente ha salido una serie en Disney Plus hace poco, pero que no se ciñe a lo que es la mini colección de cómics, ¿vale? Está dibujada por un dibujante granadino, bueno, no granadino, pero vive en Granada, Hernández Hualta. E incluso también otro dibujante español hizo hace algunos años una serie de un superhéroe que se llama Ojo de Halcón, en la que te narraba, digamos, sus aventuras domésticas, ¿no? No era tan Tan todo el épico. universo, sino que era más bien underground, era más bien su riña de puertas para adentro. Y ya te digo, dibujada por otro dibujante español, David Aja. Y bueno, a mí del universo Marvel me llama más la atención ese tipo de historias porque son más humanas, se acercan más a lo humano y son como más transversales. Sí. Digamos que podría encontrarte ese tipo de historias en una editorial completamente diferente, como pueden ser las editoriales europeas. Siempre manteniendo la esencia Marvel, siempre manteniendo un estilo narrativo, que ya te digo, el estilo narrativo también como que nota cierta transversalidad. Ya no es, suele ser el típico estilo de viñeta gigante, pum, onomatopeya por arriba, por abajo, tal, tan explosivo todo, sino que es más narrativo, más expresionista. Y Sí. bueno, muy bien. No sé si te lo he llegado a comentar, pero yo siempre los cómics, las colecciones de Marvel he dado con ellas buscando trabajos de los dibujantes que yo soy muy fan de algunos dibujantes en concreto y siempre he ido buscándolos y siguiendo su trabajo, pues he dado con historias que son muy interesantes. El trabajo del guionista es muy importante también en el cómic y en fin, cuando hay un buen equipo creativo en todos los aspectos se nota bastante. Sí, yo creo que en ese sentido deberíamos de fijarnos más un poco cuando leemos el cómic también en las primeras páginas y en las últimas donde aparecen los nombres y darle Sí, el sí, sí, que merecen, ¿no? sí, sin duda. Pues bueno, voy a dejar de nuevo tu Facebook por aquí otra vez, que no lo he dejado mucho. Y bueno, pues, con esto ya vamos a ir terminando la conversación, que ya nos vamos acercando a la hora. Bueno, me gustaría hacerte una pregunta así un poco más divertida, más informal, y es si tú pudieras elegir un superhéroe de Marvel, ¿cuál elegirías ser? ¿Y por qué? Es una pregunta así un poco chorra, pero me parece divertida. Sin duda, Capitán América, sin duda. Es porque tiene un sistema de valores muy férreo Ujú. y me identifico bastante con él. Genial. Tengo Pues unos principios muy claros de lo que está bien y lo que está mal. Y ese personaje es un personaje, digamos, vamos a ver, no se trata de que sea muy cerrado o muy abierto de mente, pero es un personaje que tiene muy claro lo que tiene que hacer, ¿no? Cuáles son sus principios y está dispuesto a dar lo que sea por esos principios, ¿no? Me identifico 100% con un personaje así. yo creo que, de hecho la propia sociedad norteamericana actual debería o sea, fíjate tú hasta dónde llega esto, ¿no? Debería de fijarse en estos personajes porque al final
estamos perdiendo la coherencia como sociedad, el sentido de comunidad, de ayudarnos los unos a los otros. Capitán América siempre está el pobre metido en todos los fregados, digamos, eh, todos los dilemas morales, ¿no? Al menos, bueno, yo Sí, no soy ningún experto, ¿no? Pero todas las decisiones complicadas a nivel moral, el que más, digamos, sufre, al menos en esta generación última de cómics y películas, suele ser él, ¿no? Y también eso hace que se humanice, ¿no? El personaje y se empatiza sí, más, porque lo vemos sí, más cercano a nosotros. sí, Cuéntame. sí, sí, sí. No, es verdad, eso que tú dices. De hecho, lo estoy pensando, porque yo decía, oye, el argumento clásico de Marvel siempre ha sido buenos contra malos, ¿no? Sí, Pero es que hoy en día se está diluyendo un poco esa dicotomía, ¿no? Como que los malos, en fin, da igual. En fin, sí que, o sea, al final los que personajes más vivimos en una sociedad que rara, sí. sí, o sea, al final los personajes más creíbles, y yo creo que los que funcionan mejor, ya no en los cómics, sino en cualquier narrativa, es que ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Sí, Los buenos efectivamente. tienen sus sombras y los malos tienen sus luces. Y realmente el ser humano es así. Y yo creo que cuando eso se lleva a la ficción, al relato, a cualquier manera de contar historias o transmitir mensajes, pues eso te acerca más al personaje, ¿no? Cuando ves sus luces y sus sombras. Entonces yo creo que eso Sí. podría ser Sí, un... sí, sí. De hecho, claro, creo que lo hemos comentado también. El hecho de que a ti te muestren los dilemas personales y las batallas personales que pueda llegar a tener un superhéroe contra sí mismo o contra algún otro por ese tipo de cuestiones morales es muy, 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 muy interesante. Y ojo que con eso no estoy justificando ni mucho menos que se quieran meter con calzador ciertas modas o ciertas cuestiones que no se entienden, ¿vale? Sí, sí. Que creo que se entiende bastante bien, pero que ese tipo de argumento, que no es el clásico batalla espacial por el universo, clásico... Sí, porque mira, de hecho, no lo hemos hablado, pero los cómics de Bola de Dragón, sí que es cierto que a pesar de que las batallas que tan pintorescas que tienen lo nublen mucho todo, es un cómic que sí que también como que transmite un sistema de valores muy férreo, en plan, pero me refiero no del mal contra el bien, sino lo que estábamos comentando de la cultura del esfuerzo. sí, Bola de Dragón es una historia que se basa muchísimo también en esa cultura del esfuerzo y de superar retos, porque al final siempre los protagonistas siempre están intentando superarse a sí mismos, porque siempre aparece un malo que es todavía más poderoso que el anterior, entonces ellos tienen que entrenarse más. Si te das cuenta, todo se basa en que tienen que entrenar más duro para poder ser mejores y derrotar al malo, ¿no? No se trata de que no he viajado en el tiempo o he encontrado esto que... No, no, se trata de tengo que entrenar más para ser mejor. Y es una lección que para nosotros, para nuestra vida, es muy importante, al menos desde mi punto de vista, esa cultura del esfuerzo y de no conformarte nunca y de intentar ser mejor al final es lo que creo que, hombre, no siempre, ¿no? Todos sabemos que hay personas en este mundo que no necesitan de la cultura del esfuerzo para llegar lejos, pero en fin, creo que al final el que llega lejos trabajándoselo desde la base es el que realmente puede consolidarse. sí. Y además son gente que valora mucho, o sea, lo que tú te ganas con tu esfuerzo, porque siempre el esfuerzo va a vencer al talento, o sea, en el sentido de... Es como el que gana la lotería, ¿no? Es decir, el que gana la lotería, el que siempre ha sido pobre y de repente se encuentra con 1 millón de euros, probablemente los gaste, no se sabe muy bien qué, en un año y en un año vuelva a ser pobre. Sin embargo, el que a base de ir progresando y prosperando ha conseguido ese sueldo de 1 millón de euros, pues ese sí que va a conseguir mantenerlo en el tiempo porque ha sido capaz de ir aprendiendo, ¿no? Y de ir valorándolo y de, en fin,
que las cosas requieren su tiempo y yo eso lo estoy viendo porque además yo soy el primero también que en 2016 esperaba coger y decir, oye, me voy a preparar aquí una muestra y me van a querer todas las editoriales, ¿vale? Pero hay una serie de cosas que no ves, que gente que sabe más que tú, si es capaz de ver a la legua, te dicen, oye, es que esta muestra no sirve porque tiene fallo aquí, tiene fallo aquí, tiene fallo aquí, y tú, como estás metido en esa vorágine de prepararla lo mejor posible, no tienes esa perspectiva exterior y además te falta experiencia. La experiencia es muy importante. Eh, y ya está. Quien te diga que sin llevar años de experiencia puedes llegar a lo más alto, pues te miente. Así de claro. Pues yo, para cerrar esto, no sé qué te parece, y de hecho tengo pensado ponérselo como título a este podcast, o no, pero bueno, como conclusión, creo que es muy bueno señalar que hemos hablado sobre todo de esfuerzo, de 4 virtudes señalaría. Esfuerzo, paciencia con uno mismo y con el entorno, humildad y confianza en uno mismo también. Yo creo que esas 4 virtudes resumen muy bien un poco el espíritu que tú nos quieres transmitir y que deberíamos de adoptar todos porque al final eso es lo que nos hace mejorar como personas y como comunidad creativa. Y Sí, entonces, sí, sí. más allá de lo creativo, en lo personal también. Bueno, Sí, de Adrián, hecho, yo una de las cosas que más odio es la autocomplacencia. O sea, eh, jamás, jamás, jamás de los jamás. no, eso es ponerte un freno en seco totalmente a ti mismo como persona. Pues Sí. Adrián, ya hemos pasado ya la hora. Bueno, ha sido una conversación Mi culpa, lo siento. no, 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 al revés. Muy agradecidos estamos con tu testimonio porque, bueno, ver a alguien que ha emergido desde, digamos, desde los cimientos, vamos a hablar de Sí, arquitectura un poco, ¿no? sí, Desde sí, los sí, sí. y haya ido construyendo la casa de manera ordenada, con sus errores y con sus aciertos, pues al final, mira, estamos aquí hablando y para mí era una inspiración ahora mismo y supongo que para nuestros oyentes y visitantes, pues lo Muchas será. gracias, muchas gracias. Y espero que Hombre, por los cimientos, yo casi que te diría que he ido a la cantera a picar piedra para sacar la piedra que va luego dentro del hormigón, ¿sabes? O sea que desde ahí, sí, 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 sí. Pero Adrián, sí, sí, estamos en ello. Y como tú has mencionado al principio, pues mi objetivo es llegar al mercado americano al máximo posible, pero sobre todo por una cuestión de difusión, que considero que tengo mucho que decir y me gustaría llegar a todo el mundo, ¿vale? Y un Marvel, un DC, un Dynamite, pues son editoriales, por decir 3 ejemplos, que hay muchas más, que te pueden dar esa difusión. muy bien, Adrián, pues nada, seguro que esto le va a servir de inspiración y de motivación a muchísima gente. Y nada, Me gustaría mucho. esperemos poder encontrarnos pronto, a ver si pasa ya toda esta temporada de pandemia y Sí, podemos sí. en directo cara a cara. Bueno, Adrián, Pues sí, sí, sí. pues lo dejamos aquí, ¿vale? Muy Muchísimas bien. gracias a ti y a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas Muy gracias. bien. Un saludo a todos. Un saludo. Hasta luego.